Y bueno gente, con este capítulo damos inicio al volumen 5 y al arco del festival, por lo que si estaban con ganas de algo mucho más romántico y con más drama, les prometo que habrá valido totalmente la pena la espera. La verdad es que ya extrañaba que la historia vuelva a enfocarse en Tomosaki, pues si se fijan sigue teniendo el mismo nivel que tenía al final de la temporada 1, pues en esta simplemente se puso a prueba las habilidades que ya tenía. Pero antes de iniciar a fondo les quiero pedir que se suscriban al canal, donde siempre hablamos de anime, manga y novelas ligeras. Todas las semanas subo contenido nuevo, por lo que agradecería mucho que me ayudaran a llegar a los 1000 suscriptores antes de que termine el año. Ahora sí, comencemos. Vaya, parece que sí tenía algo de razón con mi teoría del último capítulo sobre el pañuelo de Shuji. Resulta que nada más empezar nos muestran a Aoi conversando con Fumiya sobre lo que pasó con Erika durante su humillación. Y aquí Tomosaki, quizá pasándose un poco de idealista, le recrimina que no debió hacer las cosas por venganza y que al menos el golpe de gracia sí fue cruel. Hinami por su lado confirma que estuvo consciente de que si le pedía el pañuelo a Shuji, la iba a terminar de quebrar, pero también que era justo comparado a lo que ella le hizo a Tama. Lo que más me gustó de esto es que dijo que la parte del pañuelo sí fue su venganza personal, pues la humillación necesaria para detenerla ya la había causado. Desde la perspectiva de Tomosaki, siento que llegó a aprender algo más de Aoi, pues fue la primera vez que la vio actuar no por ambición sino por sentimientos, y también que hasta cierto punto respeta la justicia, pues a pesar de que Hanabi no solucionó el problema por ella misma, como tanto mencionaba en su filosofía, no era por falta de ganas o de personalidad. Terminada la sesión y luego de hablar con Yuzu en el aula sobre cómo quedó la relación de Erika con sus amigas, la profesora les dice que habrá un festival pronto y que tienen hasta mañana para pensar si es que quieren ser voluntarios para formar parte del comité. Antes de que lo converse con Aoi, me sorprendió lo sincero que fue con Mimi, diciendo que nunca disfrutó antes los festivales, pero que tratará de que este año sea diferente. Cada vez le sale mucho mejor a Fumiya seguirle la rutina a Minami. Espero que cuando lleguemos al volumen 6 su compatibilidad sea tan buena como me la imaginaba. Ahora bien, pasando a lo interesante, Aoi le dice que debe centrarse en la misión a medio plazo más importante, conseguir novia. Cuando discuten más sobre eso, me sorprendí al saber que Hinami sabe jugar excesivamente bien al juego de la seducción, lo cual me hace preguntar por qué ella no volvió a tener novio y por qué le puso de misión a Tomosaki algo que ni ella misma considera obligatorio. Esa siempre fue mi pregunta desde que empezó la serie, y espero que el pic de toda la novela aborde muy profundamente ese tema. Como sea, Aoi le dice que escoja a dos de sus amigas para tratar de dejar caer las intenciones de que su relación se vuelva más íntima, y aunque no lo dice, sabemos por el opening y por las escenas en solitario que las elegidas serán Kikuchi y Nanami. Antes de pasar a la siguiente escena, quisiera hacer un paréntesis para mencionar lo frío que me dejó Aoi cuando literalmente le dijo que si quería podría ayudarle a quitarle la enamorada a Nakamura si descubría que Yuzu le gustaba más, y que incluso ella misma podría dejarlo por él con las condiciones correctas. Y lo más pendejo es que ella era de los que más esfuerzos hizo por juntarlos. Pero bueno, ya sabemos que en una jerarquía Tomosaki probablemente sea segundo solo detrás de Hanabi y Mimi. Así que si de lógica hablamos, pues no hay incoherencias por aquí. Luego de prometerle a Fuka que leerá su novela, Tomosaki trata de poner en práctica su otra misión, que era crearse Instagram y subir una foto con todos sus amigos y amigas. Falla con las chicas, pero logra hacer que Misuzawa convenza a los demás para que se tomen una foto grupal medio ridícula luego de salir del arcade. Al día siguiente se ofrece para ser parte del comité junto con Misuzawa, Mimi, Takei, Nakamura, Yuzu y dos chicas nuevas, que espero de verdad al menos una sea relevante a futuro. Y pues bien, ya empezaron los preparativos para el festival y es la oportunidad perfecta tanto para que nos muestren escenas románticas entre Yuzu y Nakamura, como para que Mimi y Tomosaki tengan cruces ya no tan inocentes como hasta ahora. Y bueno, eso ha sido todo para el capítulo 6 de Tomosaki Gun. Espero les haya gustado mucho el video.
No olviden seguirme en mis redes sociales, donde de vez en cuando divago de animanga que no subo al canal, o algún tema off topic como Tokusatsu. Entonces nos veremos hasta la próxima.